Bien, intestino grueso comienza en la unión iliocecal, ¿no? Donde está la válvula iliocecal de Bauhin, ¿correcto? Y va a terminar uniéndose al recto, la unión sismoideo rectal. La unión sismoideo rectal, la unión del colon sismoides con el recto, esta es una pregunta clásica, se encuentra a la altura de la vértebra S3, a la altura de la tercera vértebra sacra. El recto comienza a la altura de la vértebra S3. Es una pregunta clásica de examen de concurso. ¿Ya? Muy bien, ahí está, el intestino grueso mide de 1,20 m a 1,50 m, ahí está la longitud de cada porción, ya sabemos, y ahí está el calibre. Miren, ¿qué les parece el calibre? Al inicio, en el ciego, el calibre es 7,5 cm, y al final del sigmoides, llega a 4 centímetros. O sea que igual que el intestino delgado, el intestino grueso es más ancho al inicio y se va angostando al final. ¿Correcto? Bien. Entre el colon ascendente y el colon transverso se forma acá un ángulo. El ángulo derecho o ángulo hepático del colon. Y entre el colon transverso y el colon descendente, el otro ángulo, el ángulo esplénico. El ángulo esplénico del colon. El ángulo derecho se llama ángulo hepático porque está frente al hígado. El ángulo izquierdo se llama ángulo esplénico porque está frente al vaso. ¿Están a la misma altura estos dos ángulos? No. El ángulo derecho es más bajo, está a la altura de L2. A ver. Pero, no, es más bajo. El ángulo derecho es más bajo, está a la altura de L3, perdón. L3. Y el ángulo izquierdo es más alto, está a la altura de L2. ¿Ok? Nada más, muy simple. Perfecto. El ciego, habitualmente es intraperitoneal, es una cámara bacteriana. Pregunta, ¿cuál es la bacteria que predomina en el intestino grueso? ¿Cuál es la bacteria que predomina en el intestino grueso? El Bacteroides fragilis o Bacteroides fragilis. Y en segundo lugar, la Escherichia coli. ¿Correcto? Son las dos bacterias que predominan en el intestino grueso. En primer lugar es el Bacteroides fragilis, como frágil, pero en latín, fragilis, con G y doble L. Y en segundo lugar la Escherichia coli. ¿Ok? Muy bien. Son entonces las bacterias que predominan. Entonces una cámara bacteriana. Estas bacterias normalmente conviven en simbiosis con nosotros. La función principal que tienen es que nos ayudan a digerir la pared celular de los vegetales. Nos ayudan a digerir los vegetales y formar la fibra dietaria que facilita o favorece la consistencia de las heces. Forma el volumen de las heces. ¿Me dejo entender? Muy bien. Bien, vamos a ver acá la unión iliocecal, la unión con el ilion y la unión con el apéndice. Acá está la famosa apéndice cecal. ¿Correcto? Ahí está el ciego, ahí está el ilion y ahí está el apéndice cecal. La unión iliocecal, donde hay una válvula, la válvula iliocecal o de Bauhin, y la unión al apéndice, que también tiene una valvulita, la válvula apendicular o de Herlach, que ahí está escrito. ¿Ok? Ahí está en qué pared se encuentran, ahí lo vemos, ¿ven? Ahí está la válvula iliocecal de Bauhin, que se encuentra en la pared posteromedial y superior del ciego. Y esta es la válvula apendicular o de Herlach, que se encuentra en la pared posteromedial e inferior. ¿Ok? Muy bien. La apéndice, tan conocida la apéndice, tan conocida para operarla, pero casi nadie la conoce. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve la apéndice? No es vestigial, no es ningún vestigio, mentira. No tiene función conocida. Que tú no la conozcas no significa que los demás no la conozcan. Así de claro. ¿Se entiende? No le eches la culpa a la ciencia. Mejor hay que ser más honesto. Yo no sé, se dice. ¿Ok? Perfecto. Entonces, miren, el apéndice, órgano tubular con fondo cerrado, está unido a la pared posteromedial e inferior del ciego, habitualmente. Tiene un extremo unido al ciego y su otro extremo suele estar cerrado. ¿Correcto? No es ningún vestigio. No es ningún vestigio. Si alguien me va a decir que el apéndice es un vestigio, me tiene que decir, ¿es un vestigio de qué? ¿Es un vestigio evolutivo? O sea que a lo largo de la evolución fue otro órgano y ha quedado convertido en apéndice. ¿O es un vestigio embrionario, fetal? ¿Qué fue en el feto? ¿Qué fue en el embrión y ahora es apéndice? Nada.
Así como ese es su máximo desarrollo, y está visto en todas las especies, ¿eh? Los demás mamíferos también tienen. ¿Estamos claros? Muy bien. ¿Cuánto mide de largo el apéndice? También es otro tema controversial. El apéndice, hay una media población. En la mayoría de la gente no pasa los 10 centímetros. En la mayoría. Cuando se opera apéndice, es una colita que no mide más de 10 centímetros. En la media población mide 6 a 8 centímetros. Sin embargo, han habido casos excepcionales. Han habido casos excepcionales donde el apéndice en nuestra especie se acepta que mida de 2 hasta 20 centímetros. ¿Quedó claro? Ese es el rango máximo. Existe un caso único, un reporte de caso único en la cirugía mundial de un turco, donde su apéndice llegó a medir 23.5 centímetros. ¿Me dejo entender? Y le dieron hasta el récord Guinness, le dieron el premio, no sé por qué, es como si se hubiera esforzado para tener ese apéndice. Pero le dieron un premio por eso. ¿Ok? Entonces fue un caso único en la cirugía mundial. Entonces, pero esa es la longitud del apéndice, ¿correcto? ¿Para qué sirve? El rol principal del apéndice es un órgano linfoide, porque en su interior tiene abundante tejido linfático. ¿Y por qué es un órgano linfoide? Porque estamos frente al ciego, que es una zona pues llena de gérmenes, de bacterias. Son bacterias que deben convivir con nosotros, pero nuestro organismo las mantiene en equilibrio para que esto no se desate una invasión bacteriana. Entonces, el apéndice está ayudando a regular la flora bacteriana. Por eso que cuando a una persona le quitan el apéndice, le estás quitando un órgano que ayuda a mantener regular la flora bacteriana. Entonces, como consecuencia, como compensación, se van a hipertrofiar las placas de Peyer que hay en el ilion. ¿Me dejo entender? Así de claro. Muy bien. Bien, está el apéndice. Miren a la imagen. El apéndice también tiene un meso. Este pequeño pliegue amarillo que está unido al apéndice es un meso. El mesoapéndice, que es un pliegue peritoneal. Y esto es importante. Cuando uno opera apéndice, no levantas el apéndice, ¡guau! Corta el apéndice de frente. No, te produce una hemorragia. Lo primero que tienes que identificar es el meso, porque la arteria del apéndice viaja por el borde libre del meso. ¿Ok? Muy bien. Ahí está la estructura del apéndice, ¿ven? Harto tejido linfático. Esos son los famosos nódulos linfáticos de Rhodes, que se encuentran en la submucosa del apéndice. Muy bien. Las demás capas son similares al resto del intestino. Tiene cile, igualito. Y bien, el colon, ahí están sus porciones, ahí está la función, absorción de líquidos, formación de las heces. ¿Correcto? Sobre el colon vamos a ver una serie de formaciones. Vamos a ver las tenias o cintillas, vamos a ver las austras o abolladuras y vamos a ver los apéndices epiploicos, ¿correcto? Las tenias, ¿qué son? Acá están las tenias. Las tenias son agrupación agrupación de fibras longitudinales externas. Y las tenias son 3, la anterior es la tenia libre y hay 2 atrás. Posterolateral, que es la tenia epiploica, y posteromedial, que es la tenia mesocólica. Las 3 tenias convergen, se juntan en la apéndice. Este es un detalle importante a la hora de la cirugía. Las austras o abolladuras, que son estas cámaras donde se va formando el material fecal. Y los apéndices epiploicos, que son estos pedículos de grasa de reserva. Grasa que está sobre el colon. Nada más, muy simple. Bien, un detalle importante, ¿cuál es la relación del colon con el peritoneo? Muy sencillo. Solamente el colon transverso y el colon sigmoides son intraperitoneales. Son intraperitoneales. Y además tienen meso. Miren, este pliegue de peritoneo se llama el mesocolon transverso. Y este pliegue que vemos acá, el mesocolon sigmoides. Este es el mesocolon transverso y este es el mesocolon sigmoides. O sea, tienen meso. ¿Qué porción del colon tienen meso? El transverso y el sigmoides nada más. Por eso es que son las porciones móviles del colon. Porciones móviles del colon, transverso y sigmoides. En cambio, el colon ascendente y descendente son las porciones fijas, son retroperitoneales. ¿Quedó claro? Y por detrás de ellos se encuentra la fascia de Tolt.
Bien, ligamentos también que fijan al colon. Y terminamos con la irrigación. La irrigación arterial. El intestino grueso, el colon, está irrigado por las dos arterias mesentéricas. La mesentérica superior y la mesentérica inferior. Saben perfectamente que las dos mesentéricas nacen ¿de dónde? De la aorta abdominal. Sabemos que la mesentérica superior nace a la altura de la vértebra L1 y que la mesentérica inferior nace a la altura de la vértebra L3. Ya lo dijimos, ¿ok? Bien. Aquí está la mesentérica superior. La mesentérica superior va a dar 3 ramas hacia la derecha. Esta arteria que vemos acá es la cólica media. La cólica media, que se orienta hacia el colon transverso. La cólica derecha, que se orienta hacia el colon ascendente. Y esta pequeña arteria que está acá se llama la arteria ileocólica. Ileocólica, que la nomenclatura, los hispanos le hemos puesto este nombre, que parece un trabalenguas. La arteria ileo-biseco-apendículo-cólica. Es un término que le ponemos los hispanos. En los americanos no tienen este término. Le dicen ileocólica. Los franceses igual. A ver, dile ileo-biseco, traduce eso al francés. Terrible. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, simplemente ileocólica, pero los hispanos le hemos puesto ese nombre. ¿Y por qué le hemos puesto ese nombre? Ileo-biseco, apendículo-cólica. ¿Por qué? Por sus ramas. Por sus ramas. ¿Por qué? Porque va a dar una rama ileal para el ileum. Una rama ileal para el ileum. Va a dar 2 arterias para el ciego. 2 secales. Secal anterior y secal posterior. Por eso biseco. Biseco. 2 secales, anterior y posterior. Para el ciego. La rama para el apéndice. La rama para la arteria del apéndice. Apendículo. Y una rama cólica ascendente, una rama para el colon ascendente, cólica. Eso es lo que te está diciendo. Te está diciendo que da 5 ramas, 5 ramas, una rama ileal para el ilion, 2 secales, anterior y posterior para el ciego, pues se llama biseco, apendículo, una rama para el apéndice, y cólica para el colon ascendente. ¿Quedó claro? Por eso es que, pero la nomenclatura sajona y europea le dice simplemente ileocólica. ¿Ok? Entonces, esas son las ramas de la mesentérica superior. Cólica media, que se orienta al colon transverso. Cólica derecha, que se orienta al colon ascendente. Ileocólica o iliobiseco apendículo cólica, que se orienta hacia la unión iliocecal. Hacia la unión iliocecal. ¿Correcto? Bien. Por su parte, la mesentérica inferior va a dar sus ramas como la cólica izquierda. La cólica izquierda, que sube, se orienta hacia el ángulo esplénico del colon. Las sigmoideas, que se orientan al colon sigmoide. Las sigmoideas son 3 a 4. Y la última rama, pregunta clásica, examen de concurso. La última rama, la rama terminal de la mesentérica inferior es la rectal superior. Es la rectal superior. La última rama de la mesentérica inferior es la rectal superior. ¿Quedó claro? Muy bien. Bien, acá hay unos puntos críticos que son puntos digamos, de anastomosis. Miren, todas estas arterias forman arcos, ¿se dan cuenta? Y se unen entre ellas formando el famoso arco marginal del colon o arco marginal de Drummond. ¿Estamos claros? Arco marginal de Drummond. ¿Se entiende? Muy bien. Y además también acá hay un pequeño arquito que es importante tomar en cuenta, el arco de Riolano. Pregunta clásica, el arco de Riolano, ¿qué arterias comunica? Comunica la cólica media, que es de la mesentérica superior, con la cólica izquierda, que es de la mesentérica inferior. Por eso le llamo el arco intermesentérico de Riolano. Cólica media de la mesentérica superior con la cólica izquierda de la mesentérica inferior. ¿Se entiende? ¿Está claro? Muy bien. Entonces, ahí está. Perfecto. Por último,
Ahí está el territorio de las arterias. La mesentérica superior, ese es su territorio. Recordemos que la mesentérica inferior comenzó su irrigación en la tercera porción del duodeno. Irriga la tercera porción del duodeno, irriga todo el yeyuno e ileum, la mesentérica superior, todo el yeyuno e ileum. Y va a irrigar acá el ciego, el apéndice, el colon ascendente y los 2/3 derechos del colon transverso. Y por último, la mesentérica inferior va a irrigar el tercio izquierdo del colon transverso, el descendente, el sigmoides, y termina irrigando el tercio superior del recto. ¿Ok? Tal como lo dijimos al inicio. ¿Ok? Bastante claro. Y el drenaje venoso es exactamente igual, pero en sentido inverso, con la observación, y acá viene lo importante, con la observación de que va hacia la vena porta. Y esto ya lo dejo para la siguiente clase. ¿Cómo nace la vena porta? ¿Cómo se origina la famosa vena porta? Miren ustedes acá. A ver. Ya. La vena porta, ¿cómo nace? ¿Cómo se origina? La vena porta se va a originar por la unión de dos venas. La vena mesentérica superior y la vena esplénica. ¿Correcto? Así nace la vena porta. La vena mesentérica superior y la vena esplénica. ¿Correcto? Pero ojo, a la vena esplénica le está llegando esta vena. ¿Qué vena es esta? La mesentérica inferior. La mesentérica inferior se une a la esplénica. ¿Me dejo entender? Los autores actuales, especialmente de la nomenclatura sajona y americana, no se complican la vida. Ellos dicen, la mesentérica inferior se une a la esplénica y la esplénica continúa y se termina uniendo a la mesentérica superior y así nace la vena porta. ¿Me dejo entender? Pero los autores clásicos, a esta porción de acá le han cambiado de nombre. Dicen, cuando se une la esplénica con la mesentérica inferior, se forma acá un tronquito. El tronco espleno-mesentérico. A esta porción de acá le llaman el tronco espleno-mesentérico. Porque dicen, es la unión de la mesentérica inferior con la esplénica. Tronco espleno-mesentérico. Y este tronco espleno-mesentérico es el que se une con la mesentérica superior y así nace la vena porta. ¿Quedó claro? Entonces hay dos versiones. La versión actual dice simplemente que la mesentérica inferior se une con la esplénica, ¿correcto? Y esta se va a juntar con la mesentérica superior y van a formar la vena porta. Pero la versión clásica menciona esto, el tronco espleno-mesentérico. Así que las dos versiones valen, así que no se compliquen la vida. Finalmente la vena porta entra al hígado. ¿Ok? Bastante simple. Y la inervación por el plexo celíaco, especialmente el plexo solar. ¿No? Y ahí están por porciones. Para revisarlo, para que lo lean nada más. Muy simple. Muy bien, perfecto. Hasta ahí vamos a llegar.